Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar hoy acerca de la economía. ¿Cuáles son los planes del gobierno del presidente Santiago Peña para nuestra economía? Para el corto plazo 2024, ¿cuáles son los planes y cuál es la hoja de ruta para los próximos años 2024-2028? Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Te quiero presentar esta aplicación, Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos desde tu celular. Impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. Taxit no solamente te permite presentar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también Taxit te ofrece llevar un registro de tus ingresos y egresos y pone a tu disposición un grupo de analistas dispuestos a responder tus consultas. Ingresa a la página web www.taxit.com.py o baja la aplicación de Taxit. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Ya regresamos en unos segundos, conversamos aquí en Líderes con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía. Carlos, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Qué gusto tenerte aquí en el programa de nuevo. Muchas gracias a vos. Un placer estar nuevamente en tu programa. Carlos, comencemos a conversar un poco. Dentro de el modelo de gobierno del presidente Peña, ¿sos un superministro? No, escuché muchas veces de eso y primero no es cierto. Yo creo que todos los ministros somos igualmente importantes. A mí me toca manejar, digamos, la caja del Estado,
Tal vez por eso algunas personas creen que soy superministro, pero no, yo creo que hay muchas discusiones francas entre todo el equipo. En el gabinete hay gente muy importante en el gobierno que ni siquiera es parte del gabinete formal, ¿verdad? De los ministros que están reconocidos por ley específicamente. Entonces me considero uno más del equipo, simplemente eso, y tal vez algunos me adjudican eso por la relación que tengo en el área data con el presidente de la República. Okay. Pero una cuestión es lo personal y otra cuestión es lo profesional. En este caso, yo creo que todos tenemos, digamos, el mismo peso dentro del gabinete. Ok. Carlos, desde el inicio de la gestión de gobierno del presidente Peña, se lo ve a él muy decidido a convocar inversionistas. Han hecho ya más de media docena de viajes y de reuniones con empresarios en España, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Arabia, para buscar inversionistas. ¿Cuál es la meta concreta que tiene el gobierno en términos de cuánto dinero de inversión extranjera piensan juntar en estos, o recaudar o convocar en estos 5 años? Mira, yo te quiero poner primero de por qué se hace eso, de las giras, lógicamente para atraer inversionistas, pero ¿por qué eso? El objetivo realmente no es tener un número lindo en un informe macroeconómico que pueda ser del Fondo Monetario o del Banco Mundial, donde diga la cantidad de inversión extranjera directa es de tanto por ciento del PIB. Eso creo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que a través de esas inversiones se van a generar puestos de trabajo. Y lo importante es la gente. Lo importante en las políticas públicas tiene que ser la gente, y a eso estamos apuntando. La generación de 500.000 puestos de trabajo que le den un empleo digno a nuestros compatriotas. Porque una cuestión es la cuestión fácil de utilizar al Estado para crear trabajo, digamos, de manera artificial y totalmente insostenible. Otra cuestión también es planes sociales que finalmente lo que le condenan al individuo es a seguir siendo parte de la clientela política de mucha gente. Y otra cuestión que es la que nos interesa a nosotros, la generación de puestos de trabajo dignos para que la gente con su esfuerzo pueda sobrevivir, darle una vida digna a su familia y progresar en la vida. Entonces, todo el esfuerzo que se hace es porque estamos pensando en la gente. Y ese es el objetivo. Entonces no tenemos un número mágico que nos va a permitir llegar. ¿No tienen un objetivo así, no, por ejemplo, 500 al año o 3.000 millones en 5 años? Y te digo por qué. En la anterior gestión, cuando me tocó ser presidente del Banco Central del Paraguay, habíamos recibido al inicio del gobierno una propuesta, y me acuerdo, Río Tinto. Río Tinto iba, creo que, a consumir una turbina entera de Itaipú. Iba a significar un precio más barato, digamos, de la energía. Ellos pedían una serie de condiciones, no vale la pena ni discutir ahora. Era un monto muy grande, iba a quedar muy lindo en el número macroeconómico que nosotros íbamos a presentar, pero creaba que 100 puestos de trabajo. Entonces, lo lindo macroeconómico no siempre se traduce en lo lindo en lo micro. Contrario censo, desde aquella vez y ahora con más fuerza, nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo por traer un tipo de inversión que genera mucha mano de obra. ¿Cuál es esa? Maquila. Y la maquila, con una inversión de 5, 7, 10 millones de dólares, básicamente emplean 100, 200, 300 personas. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué no tengo un número? Porque yo te puedo decir 500 millones y generar 100 puestos de trabajo, o te puedo decir, yo quiero 80 millones al año y con esos 80 millones al año estoy generando 2.000 puestos de trabajo. Entonces, no siempre se puede medir el impacto, principalmente en la gente, por el monto de la inversión que vayamos a tener. Y nuestro énfasis es en la gente, por tanto, en la generación de puestos de trabajo. Correcto, Carlos. Muy bien. Carlos, hablemos acerca de 3 niveles diferentes y serían los siguientes. Crecimiento económico, macro. Progreso financiero en el bolsillo de la gente. Y el tercer nivel, desarrollo humano. ¿Cuáles son los planes del gobierno del presidente Peña para cada uno de esos niveles? Crecimiento económico, progreso financiero en el bolsillo de la gente y desarrollo humano.
Mira que las tres cosas están muy, pero muy atadas, ¿verdad? Es muy difícil tener, por ejemplo, desarrollo humano si es que no tenés suficiente para comer, que quiere decir ingresos económicos. Cierto. Y es muy difícil tener ingresos económicos si la economía no está creciendo y no está generando puestos de trabajo. Entonces, básicamente, son tres objetivos que son diferentes, pero al mismo tiempo son lo mismo. Finalmente, todas las políticas públicas van dirigidas a esos tres objetivos, digamos. Tenemos que implementar políticas públicas que nos permitan un mayor crecimiento, pero al mismo tiempo generando esos puestos de trabajo que den suficiente ingreso financiero de las personas y al mismo tiempo darle las posibilidades de desarrollarse o de aumentar lo que es el desarrollo humano, que es algo más que simplemente ponerle plata en el bolsillo. Exacto. Digamos, toda la parte de salud y educación entra, por ejemplo, en eso. Sí. No solamente es plata en el bolsillo a través de un trabajo. Entonces, la idea nuestra básicamente va siempre dirigida a todo esto. Sí te puedo decir en términos generales, de nuevo, enfatizando en la cuestión de creación de puestos de trabajo. Ok. ¿Quién tiene que generar esos puestos de trabajo? El sector privado. Esa es la concepción que tenemos. Y bueno, ¿qué hace el sector público? Y como lo dije varias veces, el sector público lo que tiene que garantizar es que la cancha esté en buenas condiciones. Los arcos tengan las redes, las rayas estén marcadas, las reglas están bien hechas, de tal manera que el sector privado sea el que juegue el partido y genere esos puestos de trabajo. Entonces, mucho de lo nuestro no va precisamente a esa generación directa, sino estamos preparando el campo de juego para que venga el sector privado a jugar, a crear esos puestos de trabajo que le den más ingresos, que permitan crecimiento económico, que le den más ingresos a las personas y finalmente con eso logremos un mayor desarrollo humano porque van a tener mayor capacidad para tener salud y educación por sí mismos, no dependiendo del Estado también. El gobierno yo creo que tiene mucha tarea ya, suficiente tarea tratando de mantener el campo de juego en condiciones. Ahí necesitas tener una macro ordenada, por ejemplo. Necesitas no tener distorsiones que impidan la inversión, ¿verdad? Porque muchas veces hay países que dificultan la inversión y por tanto la generación de puestos de trabajo. Y otras condiciones, por ejemplo, facilitar el crédito, ¿verdad? Y estamos en cada una de estas áreas atacando, simplemente para la cuestión de generación de crédito, te digo. Seguramente la gente va a pensar, sí, están viendo una línea especial del BNF o de la AFD, sí, sirve para ciertos sectores. Pero yo creo que una de las cuestiones que ha permitido o que va a permitir a futuro, por ejemplo, tener mejores condiciones de acceso al financiamiento del sector privado es lo que estuvo haciendo el Estado recientemente, por ejemplo, con la emisión de bonos en el exterior. Ahí por primera vez se ha hecho una emisión de bonos en guaraníes y por tanto se ha demostrado de que se es capaz de emitir en el exterior en moneda local, por tanto sin ningún tipo de riesgo cambiario. Y el Estado es el que muestra el camino, pero el sector público es el que tiene que venir detrás de eso. Privado, tiene que venir detrás de eso. Y eso es lo que estamos esperando ahora. Ya pusimos la bandera de la moneda local, tiene que ir al sector privado. En términos, por ejemplo, de multilaterales, estamos trabajando muchísimo con los multilaterales, pero como yo les digo, yo estoy muy contento que ustedes me ofrezcan mucho dinero a mí, digamos al BID, al Banco Mundial, para hacer mis obras. Pero cada uno de estos organismos multilaterales tienen un brazo privado, es decir, una parte que trabaja con el sector privado. Y yo les digo, paren de ofrecerme tanto a mí y empiecen a ofrecer más recursos al sector privado. Y especificándole lo siguiente también, les digo, por favor no vengan y apuesten a lo fácil. Apostar a lo fácil es apostar al sector financiero y al sector agrícola exportador. Ellos tienen recursos, les sobran recursos, pero no es precisamente lo que necesitamos ahora. Estamos forzando la diversificación del portafolio de esos organismos multilaterales que trabajan con el sector privado. Entonces, a través de eso, sin necesidad de que sea el Estado el que ponga la línea de crédito, el Estado es gestor para que el sector privado llegue a tener, digamos, esta línea de crédito. Y realmente se están consiguiendo de a poco líneas de crédito multilaterales para sector privado no tradicional.
Y eso yo creo que es lo que va a permitir, digamos, al país crecer, crear puestos de trabajo y tener un mayor desarrollo humano en el futuro. Sector privado no tradicional. ¿Ejemplo? Y por ejemplo, toda la parte de hidrógeno verde. Eso es algo que empezamos a explotar, tal vez no como hidrógeno verde en este momento, porque como sustitutivo del combustible todavía es muy caro, cuesta transportar, pero combinado con algunas cuestiones se pueden utilizar para producir fertilizantes verdes. Ok. Y entonces el fertilizante verde, por la región donde estamos, básicamente uno, va a sustituir todo el fertilizante que en este momento se trae de Rusia y Ucrania, que están en conflicto. Bien. Y segundo, se tiene el mercado asegurado, porque Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina van a seguir siendo productores agrícolas y por tanto van a necesitar de este fertilizante, y eso es lo que estamos apostando, que el sector privado entre en eso. Otro sector no tradicional, que cada vez más tradicional, es lo que hablamos recién, maquila. Okay. Ya existen líneas de crédito para maquilas gracias a las gestiones que estuvimos haciendo. Otro sector que también es relacionado a la energía verde es biocombustibles. Entonces, son sectores nuevos que van creciendo y que van a ser importantes a futuro. Me estoy olvidando uno, la parte de reforestación. Cierto. Entonces, Paraguay, nosotros queremos de que ya deje de ser conocido como un país simplemente no exportador de materia prima. Yo le llamo un país que ayuda a la seguridad alimentaria mundial. Okay. Muy diferente hablar así que decir que es exportador de materia prima. Y empezar a ser un país que empiece también a destacarse en otros sectores. Y toda esta cuestión de energía verde, de donde tenemos la única fuente que es 100% renovable, limpia, que es Itaipú, Yacyretá y Acaragú, que lo hacen con agua. Entonces, eso tiene que ser complementado con, por ejemplo, el sector de biocombustible, el sector de hidrógeno verde, el sector de fertilizantes verdes, con el objetivo de colocar al Paraguay verde también en la vitrina mundial. Yo le digo a la gente, tenía una reunión esta semana con la gente del Fondo Monetario Internacional y le decía, yo no quiero que Paraguay sea más solamente el ejemplo de las cosas ordenadas en la macro. Quiero presentarla a Paraguay también como un ejemplo de un país que puede crecer de manera sostenible en el tiempo y amigable al medio ambiente. No tenemos que tener miedo de hablar del medio ambiente, pareciera ser que es un tabú. Cierto. Donde solamente la gente de izquierda habla. Como yo soy de Chicago, entonces me siento súper libre de hablar de esto porque no me van a acusar de una agenda extraña que viene del exterior, pero sí quiero un país, digamos, que sea amigable al medio ambiente. Y Paraguay tiene todas las condiciones. Nosotros ahora estamos teniendo, gracias a los esfuerzos que está haciendo el Infona, datos, porque dato mata relato. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos saber que si tomamos del 2020 hasta este año, el 99.7% de toda la soja producida se hace sin deforestación, en terrenos que no fueron deforestados. Entonces, son muchas cosas, perdón sí. Que abrume, son muchas ideas que estuve haciendo, pero básicamente la visión del gobierno es el sector privado y empezar a diversificar la economía paraguaya y en ese sentido particular mostrarle al Paraguay todo lo que está haciendo por el medio ambiente de manera sostenible, sin dejar de explotar su ventaja comparativa que es el sector agrícola ganadero. Correcto. Estos brazos que financian al sector privado de organismos multilaterales, ¿condicionan siempre esos préstamos al sector privado estrictamente a condiciones verdes? No, en absoluto. No, porque por ejemplo ellos pueden tener intereses, tienen algunos intereses que favorecen, habría que ver cómo cierran la tasa de interés, pero por ejemplo pueden estar interesados en promover créditos a la mujer. Entonces le dan una línea de crédito a una institución financiera condicionado a que esos recursos se utilicen, digamos, en líneas para mujeres emprendedoras. Okay. Entonces no tiene nada que ver con lo verde. Correcto. Yo lo verde te digo porque es una oportunidad de Paraguay para explotar, pero así como puede ir eso, la maquila, por ejemplo, no necesariamente podríamos ponerle el etiquetado verde.
pero por ejemplo los multilaterales ya están dispuestos a financiar también algunas empresas de maquila que están por acá. Correcto. Carlos, volviendo otra vez a nuestro crecimiento económico, progreso financiero y desarrollo humano. En cuanto a progreso financiero del bolsillo del paraguayo, crear 500.000 puestos de trabajo. Clave, diversificación de la economía y conseguir financiamiento de organismos multilaterales para el sector privado para que se puedan estimular sectores no tradicionales. Sí. Objetivo, 500.000 puestos de trabajo en 5 años. ¿Cuál es el objetivo de crecimiento promedio de la economía 2024, 25, 26, 27, 28? Yo creo que eso es algo muy difícil de predecir o de tener un objetivo. Y te voy a decir, sería un gran error tener, porque como te dije, 85% de la economía, o no te dije, el 85% de la economía es sector privado, el 15% es sector público. Entonces, desde el gobierno manejamos el 15% de la economía y podemos tener el mayor voluntarismo posible. Pero si el 85% de la economía no nos acompaña, imposible ponerse un objetivo de crecimiento. Sí sabemos, de acuerdo a estudios que hace el Banco Central, el Ministerio de Economía, el crecimiento potencial del Paraguay es alrededor del 4% en estos momentos, lo cual es un número muy, pero muy bueno porque es el doble de lo que es el crecimiento potencial, digamos, de la región, que está alrededor del 2% o un poco más, y de los países avanzados, que está por ahí también. Ahora bien, tenemos que darle las condiciones para que ese 4, te voy a mentir si te digo vamos a meter 8. O sea, yo no estoy en política, entonces te tengo que ser sincero, subir de 4 a 4,5 es muchísimo, porque a lo largo del tiempo hay mucha diferencia entre una economía que crece 4 y 4,5, porque al comienzo van juntas las líneas, pero después de un tiempo largo la diferencia o la brecha de alguien que creció 4,5 en vez de 4 es muchísimo y significa mucho más trabajo, mucha más riqueza. Okay. ¿Cómo hacer eso? Creo que tenemos muchos cuellos de botella y que estamos tratando de atacar. ¿Ejemplo? La macro, por ejemplo, siempre la parte de la macro, eso lo tenemos que mantener de acá para adelante. Bien. No hay que tomarlo por dado, eso hay que trabajar todos los años para que el déficit fiscal esté chico, la inflación sea baja. Facilidad de hacer negocio. Solamente ahora se está empezando a activar toda esta cuestión de empresas por acciones simplificadas, como se llama. Entonces, eso básicamente va a permitir la creación de muchas más empresas, mucha más formalización y por tanto, al tener formalización, vos vas a poder acceder también a nuevos créditos, etcétera. Eso tiene un círculo virtuoso al formalizarse porque tenés muchas más posibilidades para hacer crecer tu empresa. Estamos, como te dije anteriormente, viendo la posibilidad de atraer inversiones. ¿Cómo atraemos inversiones y por qué es importante? Porque te trae tecnología de afuera. O sea, cierto, muchas cosas somos capaces de desarrollar nosotros, pero que venga una nueva empresa de X sector con nuevas ideas o con nueva tecnología para ese sector X, automáticamente te potencia ese sector y eso hace que el crecimiento potencial aumente. Mucho de lo que estamos haciendo, el crecimiento potencial va a depender de infraestructura. Luz, todavía tenemos mucho por hacer, tenemos los cortes cuando la temperatura sube, cierto que eran 50 grados, pero no podemos tener tantos cortes. Las rutas, todavía tenemos buena parte de la producción que en buena parte tiene que estar pasando por caminos vecinales sin asfalto, entonces eso, digamos, no permite ser eficiente en términos de producción. Entonces, toda la parte de infraestructura nosotros tenemos que seguir apostando, ya sea desde el gobierno o del sector privado, porque no todo lo va a poder hacer el gobierno. Sí. Vamos a tener que hacer más APP y demás para toda la parte de infraestructura y eso va a ayudar también al crecimiento potencial. Entonces, son solo algunas de las ideas que te estoy dando, pero el objetivo final es subir ese crecimiento potencial del 4 al 4,5% y va a ser importante. Ojalá que todos los gobiernos puedan subir por lo menos adicionalmente algo. El hecho de tener también, nuevos sectores, eso te ayuda también al crecimiento potencial. Toda esta parte de reforestación. Estamos hablando con el presidente del Banco Central, de que ya hay por lo menos, y no estoy haciendo propaganda, pero para Paracel creo que ya hay como entre 40 o 60 mil, no me acuerdo muy bien, hectáreas ya cultivadas.
pero los árboles mientras estamos hablando nosotros están creciendo y eso debería estar reflejado en las cuentas nacionales, pero todavía no lo tenemos reflejado. Es decir, ahí tenemos un crecimiento potencial de un nuevo sector que va a permitir que a lo mejor en vez del 4 sea 4,1%, pero ya es un 0,1 que va a ir adicionando. Entonces, hay una serie de cosas que finalmente van a derivar en tener un crecimiento sostenible, un poco más fuerte de Paraguay, pero que va a tener un alto impacto en un largo periodo de tiempo. Correcto. Me decías, Carlos, que el sector público representa el 15% del tamaño de nuestra economía y el 85% restante del sector privado. Sí. Pero la dinámica del sector privado depende mucho de esas políticas públicas que me acabas de mencionar, por ejemplo, inversiones en infraestructura. Así mismo. Por eso es que se complementa. En todo caso, el sector, yo el ejemplo que doy es como esta mesa. Le digo a mis alumnos cuando enseño, ¿verdad? La macroeconomía es como esta mesa, tiene 4 patas. Una pata que es la política monetaria, la otra es la fiscal, la otra es la cambiaria y la otra es la financiera, porque cuando hay crisis financiera, mira que se destruye todo. Si la pata está bien, la mesa no se mueve, entonces podemos construir la economía encima de la mesa. Si una de esas patas falla, se te cae toda la economía. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno de garantizar que las patas estén funcionando bien? ¿Verdad? Que es toda la macro. Entonces tiene que complementarle, tiene que darle ese campo de juego en donde el pasto está bien cortito, se puede tocar la pelota, las líneas están bien marcadas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno para que el sector privado juegue. De lo contrario, no hay forma de ganar el partido. Ok, perfecto. Carlos, crecimiento económico, tratar de estimular el crecimiento de 0,5% para llegar a un 4,5% ideal promedio interanual. Progreso financiero en el bolsillo de los paraguayos a través de la generación de puestos de trabajo, objetivo 500.000 puestos de trabajo. Y lo más difícil, reforma en el sector de educación y de salud, aunque esto recién va a generar a lo mejor sus frutos en los próximos 5, 6, 7, 10 años. ¿Cuáles son los planes? Mira, muchas veces, como dice el político, mira la próxima elección o la próxima generación, entonces nos corresponde a nosotros que si bien tenemos un cargo político, tenemos alguna preparación técnica, empezar a mirar un poco más, no ser tan miope y mirar solamente lo que te queda cerca, sino empezar a mirar un poco más a largo plazo. Y en ese sentido, el gobierno definió muy claramente desde un inicio 4 sectores prioritarios: educación, salud, seguridad y la parte de protección social o programas sociales de asistencia. Y ahí te explico lo siguiente. Asumimos el gobierno, tuvimos 15 días para preparar el presupuesto, pero te doy algunos resultados ya. Educación. Ellos tenían algo llamado escalafón docente, que no se había respetado durante los últimos 5 años. No se implementó el escalafón docente por 5 años. ¿El escalafón docente es? Básicamente sería la carrera docente, básicamente. Okay. Entonces cada uno va teniendo, de acuerdo a su preparación, diferentes. Y eso no se había implementado en los últimos 5 años. En el presupuesto 2024 nosotros hemos conseguido incorporar 4 de los últimos 5 años. Nos queda un año para implementar, que vamos a hacerlo con el presupuesto 2025. También tenían ellos una cuestión llamada salario mínimo profesional, es decir, salario mínimo nunca se había reajustado, es decir, había un número, pasó el tiempo y lógicamente, por más que la inflación sea baja, es una inflación y una inflación de 4% en 5 años ya es 20%, perdiste 20% de tu poder adquisitivo. Nosotros hemos actualizado el salario mínimo profesional ajustado por la inflación. Sí. Aparte de eso, dimos toda la cuestión de los kits escolares que llegaron en tiempo y forma sin ningún tipo de problema. Lo hemos dado eso y, lógicamente, por fuera hambre cero, antes de que se tenga esta idea, nosotros habíamos garantizado más recursos para la merienda escolar, ya sea para el gobierno central y para las gobernaciones. Entonces, la parte de educación, nosotros nos parece súper importante. El capital humano es fundamental a futuro para cualquier país, más para un país como el nuestro. Entonces pusimos los esfuerzos para garantizar eso. ¿Cuánta plata en dólares? Más de 100 millones de dólares era simplemente esto, en la parte del escalafón docente y demás. El escalafón docente más la cuestión del
del salario mínimo profesional, eran más de 100 millones de dólares en un año. En 15 días le dimos al sector salud, al sector educación. Y en el presupuesto general de gastos, ¿cuánta plata es en millones de dólares o en miles educación? No tengo a mano cuánto representa eso. Más de 1.000 millones. Sí, porque estamos gastando más del 3%, o sea, estamos muy bajo con relación al porcentaje del PIB que uno debería tener para educación, ¿verdad? Si es 3%, serían 1.200 millones. Yo creo que estamos un poco por encima de eso. Bien. Pero todavía muy por debajo de lo que sería ideal de repente en un 7%. Ahora, muchas veces hay que ser consciente de que no es cuestión de darle más plata. ¿Qué hacemos con la plata? O sea, ¿qué hacemos con maestros bien remunerados pero no tienen dónde enseñar? No tienen una escuela, no tienen conexión eléctrica para tener internet, porque el maestro puede ser muy bueno, pero si no tiene condiciones es imposible llegar a los niños. ¿O qué hacemos si es que los niños no están bien alimentados y tienen una feroz escuela, un buen maestro, pero se quedan dormidos en el aula? Entonces, educación es bastante más y tenemos que ser muy inteligentes en cómo asignamos, porque se necesita todo eso. Docentes entrenados, bien remunerados, lugares adecuados para estudiar y niños sanos para poder aprender. Todo eso tenemos que meter dentro de lo que es la educación. ¿Vos crees, Carlos, que la deserción escolar, creo que 4 de cada 10 que inicia primer grado termina el bachillerato y 6 no lo hacen? ¿Vos crees que Hambre Cero va a disminuir la deserción escolar? Esperemos que sí, porque constituye un incentivo para que el chico vaya a la escuela. Por más que no sea, no sea lo ideal, pero si vos, le decís, vas a comer todos los días y te vas a la escuela, finalmente va a ir a la escuela. Y no va a haber esa deserción porque va a ser adecuado. El hombre se mueve por incentivos. Vos, yo, todos nos movemos por incentivos. Y bueno, y ahí a la familia y al niño va a tener el incentivo de ir a la escuela porque va a tener el alimento asegurado. Empujoncito, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Necesitamos ese empujoncito y esta es una forma. Correcto. Lo mandatorio, sí. Leí el libro y creo que es una política de empujoncito, justamente, no mandatoria. Carlos, me hablabas recién acerca de nosotros tenemos que mirar no solamente la próxima elección, tenemos que mirar las próximas generaciones. Y cuando trabajamos en políticas públicas, tenemos que pensar en políticas públicas de corto plazo, pero también aquellas necesarias para las próximas generaciones. Entiendo entonces que el programa de gobierno que ustedes tienen en este momento requiere de continuar en el gobierno para las próximas elecciones para no dejar esto a medio camino, a medio ejecutado. No necesariamente. Primero, yo creo que voy a terminar divorciándome de mi señora, si es que yo continúo otros 5 años o lo que sea. Pero básicamente hay cuestiones que son políticas justamente públicas, no políticas de gobierno. Y te doy un caso específico, el combate a la inflación. ¿Hace cuánto tiempo? 20 años tenemos, no es el mismo gobierno, pero esa política pública continúa con los diferentes gobiernos porque aprendimos a entender que la inflación baja es buena. Bueno, apostar por educación, apostar por salud, tenemos que aprender a darle los recursos y que esto continúe a lo largo de los gobiernos. Entonces no te genera temor o miedo todo el esfuerzo que están haciendo para tratar de plantar semillas de políticas públicas y que después vos digas, si el que viene dice no continúa esto, todo lo que habremos hecho no va a germinar. No, en absoluto, porque si no estaríamos condenados a no hacer nada. Si yo tengo miedo que el que viene no va a continuar, entonces no voy a hacer nada. Yo tengo que hacer lo mejor. Lo que tenemos que hacer todos, cada uno de nosotros que estamos, es poner la vara alta. O porque ahí entonces el otro se va a tener que esforzar para superar. O si queda con una vara muy baja, entonces va a ser la propia ciudadanía la que diga, mira lo que está haciendo si antes lográbamos cosas mejores. Entonces, no hay que mirar qué va a hacer el próximo gobierno, hagamos lo mejor. La casa la construimos entre todos durante muchas generaciones y pongamos la mayor cantidad de ladrillos en la pared. Y después vendrá otro que va a poner igual o más ladrillo o menos ladrillo, pero eso ya es otro problema. Perfecto. Carlos, mientras te escucho me estoy imaginando 2 vías, 2 carriles o 2 autopistas.
En una autopista van todos estos planes que me acabas de mencionar en términos de estimular el crecimiento económico, generar trabajo y políticas públicas que mejoren los servicios públicos. Me hablaste de salud, me hablabas de educación, me hablabas de redes de protección social, me hablabas de seguridad. Exactamente. Y todo eso apunta al mediano y largo plazo y lo vamos a meter en el carril 1, el carril de políticas públicas que apuntan a mejorar y a las próximas generaciones. Y en el carril 2 vamos a hablar de cómo podemos hacer o generar servicios más tangibles de beneficio de estamos mejor o nos va mejor en el corto plazo. Y con respecto a estos dos carriles te pregunto, ¿puede pasar que un gobierno sea exitoso en términos de generación de políticas públicas que apunte al futuro, pero la gente no percibe que se está mejor o que les va mejor en el corto plazo con este gobierno? ¿Puede pasar eso? En una situación donde básicamente tenés una crisis y vos tenés que hacer el ajuste y entonces la gente sufre, ¿verdad? Porque es como cuando una persona está enferma. Tenés que hacer un tratamiento y el tratamiento no es placentero para estar mejor más adelante. Nuestro caso, digamos, el caso de la Argentina va a tener mucho dolor en el corto plazo, pero va a ser bueno en el largo plazo si tienen éxito en lo que están haciendo. En el caso de Paraguay no se necesita tanto y ahí yo creo que tenemos que ser lo suficientemente pragmáticos como para implementar ambos carriles a la vez. No podés pensar solamente en la próxima generación, tenés que darle algo a los que están actualmente viviendo acá en este país. Y te diría algunas políticas de corto plazo que se han hecho para mejorar el bolsillo de la gente. Sí. Se bajaron 4 veces los precios de los combustibles. Okay. El precio del gas también bajó. Se ha garantizado que esto no suba en los próximos meses justamente. La tasa de interés que tenía referencia el Banco Central, cierto, bajó y con eso bajaron las tasas de interés en el mercado. La inflación bajó. La inflación volvió a ser una historia que salió en tapa de los periódicos después de muchísimo tiempo, pero ahora ya la inflación está más controlada, ¿cierto? Los tomates y demás están muy caros, pero eso ya es una cuestión que no depende de política monetaria, es de otra cuestión. Entonces, tenés que mechar ambas cuestiones, tenés medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo, porque si no, no te van a dejar hacer a vos las cuestiones que son importantes, ¿verdad? Si solamente miras allá adelante, te vas a tropezar con el palo que está ahí en el piso a 2 metros tuyo. Correcto. Otra cuestión de corto plazo que hemos logrado, a pesar que alguna gente pensaba que iba a ser de muy largo plazo, la cuestión de la fusión entre aduanas y la SED, ¿verdad? 450 millones de dólares más, con eso vamos a tener recursos para implementar los planes del gobierno. Entonces eso fue ya en 8 meses, ya estamos teniendo los frutos y vamos a poder hacer más cosas. Entonces, te diría, ambas cosas son importantes. Yo no creo en un gobierno que solamente mire muy adelante, porque si no, no va a poder hacer nada tampoco. Tecoporá, que se reforzó. Me olvidaba de eso, 25%. Pero sí, son cuestiones que llegan rápidamente al bolsillo de la gente. Y fueron esfuerzos que hicimos porque dentro de un presupuesto que no lo habíamos aprobado y que teníamos pocos recursos, hemos encontrado los recursos para que se materialicen todas esas cosas. Correcto. Carlos, cuando la economía empezó a crecer a partir del año 2002, a partir de este boom de los commodities, se notó cómo la economía impacta en el poder adquisitivo de la gente y eso se notó en la caída de los niveles de pobreza y en los niveles de pobreza extrema. Creo que estábamos por arriba del 55% de los paraguayos en situación de pobreza iniciando 2002 y ahora estamos en 24%. Es decir, hubo una disminución importante a lo largo de estos 22 años. Pero donde no se notó cambio es en la matriz que hay Estado ciudadano. Se sigue percibiendo un Estado injusto, inequitativo, con altos niveles de desigualdad. Un Estado que a mí no me da salud y educación, a mí, Juan Pueblo, pero que sí me quita impuestos para considerar a los funcionarios públicos como privilegiados de primera, con un seguro pagado con mis impuestos y que además fomenta una fábrica de millonarios. Me estoy refiriendo
a empresarios de la medicina prepaga, etcétera, etcétera. No percibo un Estado justo, equitativo y que combate los niveles de desigualdad. ¿Cómo se trabaja, con qué mecanismo se trabaja para mejorar esa relación, el Estado al servicio de los ciudadanos? Tocaste un tema que es muy importante y ya lo habían tocado varios estudios anteriormente, que es la cuestión del mal gasto que tenemos de los recursos. Yo muchas veces digo, acá no es que faltan recursos, por eso tenemos que subir los impuestos. Los impuestos que tenemos, que algunos dicen son bajos, yo digo es competitivo la tasa que tenemos, se malgastan muchas veces. Y el propio BID hizo un estudio en donde en toda América Latina es básicamente un cáncer que está esparcido por todos los países. Y en el caso particular de Paraguay, tenemos un nivel de malgasto de aproximadamente 4% del PIB, 1.600 millones de dólares. Dicho eso, es bueno reconocer el problema, porque si no reconoces el problema no vas a intentar solucionarlo siquiera. Entonces reconocemos el problema del malgasto y tenemos que empezar nosotros a trabajar en eso. Ahora, yo no creo en las revoluciones, ¿verdad? Las que conozco son la de Cuba, la de Venezuela, y no terminaron muy bien. Yo creo en las evoluciones. El Banco Central del Paraguay durante mucho tiempo hizo bien su trabajo y ahora le creemos. Ministerio de Hacienda o Economía ahora, mucho tiempo su trabajo y ahora le creemos. Entonces, en todas las otras políticas vamos a necesitar de mucho tiempo para empezar a tener los efectos y la credibilidad ciudadano, que vea el ciudadano, esto está mejorando. ¿Qué se está haciendo? Una serie de medidas de tal manera a gastar mejor. Como te dije anteriormente, asignamos esa cantidad de dinero a los 4 sectores prioritarios y no más, por ejemplo, a la parte de contratados. Nosotros disminuimos, por ejemplo, el total de monto en el presupuesto general de gasto de la Nación asignado a contratos, ¿verdad? Eso no se había hecho, pero no creo que hacia atrás, porque siempre fue tendencia hacia arriba, pero hemos disminuido eso. Sí. En el caso particular, digamos, para dar un número de cómo va mejorando, el 70% de los impuestos entre enero y abril se destinaban al pago de salarios. Eso era en el 2019, 2020, 2021. Es más, pedí para ver hace cuánto que no se tiene un número tan bajo como el que tenemos ahora, y es en el año 2004, me dijeron. Ok. Del 70% Sí. de los impuestos destinados al pago de los salarios, ahora cayó al 60%. 6 de cada 10 guaraníes Sí, que se recaudan mucho, sí. 6 de cada va al pago de salario de los funcionarios públicos. Es alto, todavía es alto, pero era 7 en promedio anteriormente. Y tenemos 8 meses de gestión. Entonces, ¿con eso qué hace? ¿Me voy a ahorrar? No. Lo que voy a tener es mayores recursos genuinos para ir a comprar más medicamentos, para construir escuelas, para tener pupitres, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso a 8 meses, porque tenemos 8 meses nomás, un año ahora de que ganamos las elecciones, pero 8 meses en realidad de que estamos en el gobierno, se están haciendo esfuerzos de tal manera a que la gente después del día de mañana vea. La parte de medicamentos no llegué a hablar. Ok. 300 millones de dólares están ahora en el presupuesto para medicamentos, 300. Son 25 millones de dólares más con relación al presupuesto anterior, con una diferencia de lo que se tenía anteriormente presupuestado para salud. La mitad de cada mes que se le habilitaba, tomate 2 y 100, 50 se iban a pagar deuda vieja. Cierto. Te quedaba 50 nomás para medicamentos. Nosotros con la ley de medidas extraordinarias pagamos toda la deuda vieja. Entonces el Ministerio de Salud hoy tiene 300 millones puro y duro para comprar medicamentos. Eso lo va a terminar sintiendo la gente, ¿verdad? Están en licitaciones en proceso que no solamente van a tener un precio más bajo, sino que con la misma plata va a implicar mayor cantidad de medicamentos, porque no es para ahorrar que hicimos eso, sino que para con la misma plata alcance más medicamentos para la gente. Y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Estos 4 sectores que es donde la gente va a sentir. Seguridad, viste la cantidad de linces nuevos que hay, ¿verdad? Se triplicaron, que yo sepa, ¿verdad? Y en el presupuesto de gasto, es muy lindo decir se triplican, sí, pero tienen que tener los salarios, el equipamiento, la moto, el mantenimiento. Y todo eso estuvimos incorporando
en el presupuesto o consiguiendo los recursos, ¿verdad? Que Taiwán donó, por ejemplo, las Sí. motos. Entonces, de a poco vamos a ir haciendo de que la ciudadanía vea el Estado mucho más cerca y vea realmente las cosas que le importan a la gente, el bolsillo, ¿verdad? La salud, la educación, la seguridad. Y para Correcto. aquellos que no tienen oportunidad de conseguir un puesto de trabajo digno, las transferencias sociales, porque no se le puede pedir a una persona de 85 años andar a trabajar. Tenés que darle algo. Y eso que soy más de derecha, pero a mí me parece inhumano dejarle a su suerte a mucha gente que con poca plata creo que le damos por lo menos algo de satisfacción en su vida. Carlos, permíteme contarte una anécdota. Me pasó esta semana. Entraba a comer a un restaurante, entro, me siento y en la mesa de al lado dos señores sentados comiendo al lado mío. Y escucho que uno le dice al otro, le dice, che, qué capo este Orugué, más de 400 palos verdes de superávit en recaudación comparado al mismo periodo del año anterior. Y el otro le responde, claro, hay que pagar los sueldos de los Nepo Baby y arreglar aviones. No le respondió, claro, triplicaron los linces y eso implica sueldo. Se le dio más dinero a salud para que compre más medicamento y eso hay que pagar. ¿Por qué pasa eso? Mira, nosotros no tenemos, a mí me preguntaban la cuestión de las debilidades que tiene el Paraguay. Yo le digo, Paraguay no es un país perfecto, tiene sus, como toda persona también, el país está formado por personas, tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. Y esta cuestión del mal gasto, yo ya lo dije abiertamente, a mí me pareció esta cuestión de los Nepo Baby un mal gasto. Ahora, no le digan al Ministerio de Economía, es el responsable de eso, porque claro, nosotros asignamos los fondos, pero son los administradores quienes finalmente dicen a quién le dan o a quién no le dan. Lo que a mí no no significa que todo ese superávit vaya a eso. Absolutamente. No hay 450 millones de dólares de Nepo Baby, digamos, por año. Probablemente sea bastante menor que eso. Pero es bueno que salgan esto porque son las cuestiones que tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que existen lugares donde mejorar, pero no tenemos que asustarnos de eso. La cuestión del mantenimiento del avión también, a mí me parece, por la estrategia que estamos haciendo, es súper importante que el presidente tenga un medio de transporte, por la estrategia que se tiene de visitas y de fuerte diplomacia presidencial que está haciendo él. Y es mucho más seguro también eso. Y aparte, te voy a decir una cuestión. ¿Cuántos aviones ya se fundieron porque no tenían mantenimiento? El avión tiene que volar. Sí. Si el avión no vuela, se descompone. Entonces iba a ser un desperdicio de plata. Iba a salir más caro tener que tirar ese avión que otras cuestiones. Pero de todas maneras, van a seguir saltando, porque yo estoy seguro que van a seguir saltando ejemplos de mal gasto. Pero no por eso no podemos reconocer los avances que se hicieron. Tenemos que tener ambas cuestiones bien balanceadas. Sí. Gritar los goles y también culparle al arquero cuando le entran goles malos. Tenemos que ser justos en esto. ¿Se No comunican podemos- los goles, ministro? Estamos tratando de hacer, por eso vengo a este programa y te digo las cuestiones de qué estamos haciendo para salud, qué estamos haciendo para educación y tratamos de presentar y vamos a seguir presentando. O sea, yo por lo menos grité muy fuerte el gol que hicimos de colocar los bonos en guaraní en el exterior. Creo que todo el mundo entendió la importancia, digamos, de colocar en guaraníes. O sea, el guaraní está valorizado en Nueva York, básicamente. Como me decía un amigo exagerando porque no es cierto, ahora podemos comprar cosas en guaraníes en Nueva York. Eso ya es medio exagerado, pero digamos, son cuestiones, digamos, que son importantes y tenemos que decirlo porque comunicacionalmente todos los gobiernos deben comunicar a la Correcto. ciudadanía. Carlos, Diego Avente Brum, sentado ahí en esa silla, me dijo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo se adjudican roles de administración que le deben corresponder al Ministerio de Hacienda. Son dos estados dentro del Estado. El poder administrador del dinero lo debe tener solamente Hacienda. Esa es una larga batalla que existe, ¿verdad? Pero el único que interpreta la Constitución es justamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces,
Encima que soy apenas un economista mediocre, no tengo ningún conocimiento en lo legal como para discutirlo a la Corte, y ellos han dicho de que no nos corresponde a nosotros básicamente tener nuestro propio presupuesto, y de hecho ellos mandan su propio presupuesto al Congreso sin pasar por el Ministerio de Economía. Ellos hacen su presupuesto y mandan lo que quieren, no siguen los lineamientos que nosotros mandamos al resto. Sí. Y bueno, son, digamos, más que feudos, son tres poderes independientes, y tenemos que aprender a convivir en democracia con tres poderes independientes, en donde la interpretación y las facultades, por tanto, la interpretación de la Constitución está en manos del Poder Judicial, y si ellos interpretan de que no tienen que pasar por economía, tengo que respetar, aunque no me guste. Correcto. Carlos, recién estábamos hablando del incremento en la recaudación de la DENIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El mayor porcentaje de ese incremento proviene de la Dirección Nacional de Aduanas. Te hago una pregunta y me la respondes luego de la pausa, porque tengo que hacer un corte comercial. Antes de unir Dirección Nacional de Aduanas y Secretaría de Estado de Tributación y formar la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿era aduana un monumento de la corrupción? ¿Me respondes? Después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles una excelente noticia para los clientes del Banco GNB. Ahora, con las tarjetas del Banco GNB Mastercard, hay una promoción para las mamis que termina el 18 de mayo. Tiendas seleccionadas en shopping, spa, peluquerías, florerías. Podés ingresar a la página web del Banco GNB y mirar la promoción especial con las tarjetas GNB Mastercard para el Día de las Madres. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Llama ya al call center 417-6000 y solicita tu GNB Mastercard. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ministro Carlos Fernández Valdovinos. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Continuamos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos. Carlos, 450 millones de dólares de superávit en recaudación, principalmente provenientes de aduana, lo cual nos llega a suponer que antes no se recaudaba lo que se debía recaudar en aduanas. ¿Es o era un monumento a la corrupción? Te voy a responder con las razones que dio Óscar Orué para tener ese incremento que se tiene en la aduana en este momento. Una cuestión para él importante era tener una misma visión, que quiere decir una misma cabeza. Entonces puede ser corrupción o no, pero cuando uno tenía una visión diferente, era muy difícil tener el mismo resultado. Okay. Entonces el hecho de haber fusionado ambas instituciones, tener una sola cabeza, que se tiene una sola visión en este momento para ambas instituciones, eso hace de que aumenten las recaudaciones. Segundo lugar, uso extensivo de tecnología. La SET era una institución que invertía muchísimo en tecnología, pero muchísimo. Todos los años yo había visto los presupuestos que se tenían y básicamente era mucho lo que se invertía. Y bueno, eso es lo que él llevó a aduana. Entendió que procesos automatizados, tecnológicos, sin participación humana,
hace incrementar la recaudación y eso es lo que él estuvo implementando. Independientemente haya o no corrupción, el uso de la tecnología le sirvió mucho. Y finalmente él hablaba la cuestión de equipo, su gente de confianza. Entonces tenían que poner las personas correctas en los lugares correctos y él hizo eso. Entonces la combinación de estas tres cosas es lo que produce 450 millones de dólares más. Anteriormente, si no se hacía esto por una cuestión de corrupción o de inutilidad, que también puede ser, ya no sé cuál es el punto, pero sí correcto, de que al implementar estas tres cosas estamos logrando estos resultados que esperábamos justamente. Y bueno, ya tiene una nueva meta, 700 a 750 millones para final de año. 700 a 750 millones. Hasta final de año. Carlos, ¿quién sos? Un padre feliz y un marido mucho más feliz. ¿Sos soberbio? No. ¿Serio? A lo mejor. ¿Soberbio? No creo. ¿No te referiste despectivamente de los estudiantes de economía de la UNA? No. Yo creo que simplemente expresaba lo que sentía. Yo ya había dicho anteriormente, mucha gente no quiere entender, no entiende o no quiere entender algunas cuestiones. Ok. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? En este momento terminé de leer justamente El empujoncito, que vos me estabas diciendo justamente. Ok. Carlos, un gustazo, un verdadero placer conversar contigo aquí en Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.